philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. The time goes by so naturally while you receive infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. El momento de inercia I mide la resistencia que representa un cuerpo a la rotación con respecto a un eje. Este momento de inercia depende de la masa del cuerpo y de cómo está distribuida esta respecto al eje de rotación. El momento de inercia para partículas puntuales es igual a la sumatoria de la masa por el radio al cuadrado. Para cuerpos rígidos como un disco, tenemos que el momento de inercia es igual a la integral del radio al cuadrado por el elemento diferencial de la masa, o como ésta esté distribuida en el eje de rotación. En los momentos de inercia, pues, hay veces que la partícula tiene el eje aquí, el eje de rotación, pero ella gira en un eje paralelo a este. Este es el centro de masa, aquí está la partícula. Para estos casos está el teorema de los ejes paralelos, que dice que la inercia en el punto P va a ser igual a la inercia en el centro de masa más la masa total por la distancia que hay entre los ejes al cuadrado. Por último, tenemos que cuando los ejes son perpendiculares, el momento de inercia se calcula como la inercia en el eje X más la inercia en el eje Y. Esto sería la inercia para Z. Así es que esto sería lo fundamental y básico que se debe conocer
para poder realizar ejercicios o poder trabajar con la inercia rotacional de un cuerpo. En la práctica 3 los datos que se tomaron fueron los siguientes. Antes de mencionarlos voy a dar el grado de incertidumbre de cada aparato de medición para que así haya una mayor exactitud. En la balanza es de 0.02 gramos, más o menos 0.02 gramos. En la regla es más o menos 0,1 centímetro y en el cronómetro es más o menos 0,01 segundos. Ahora sí los datos que se tomaron para esta práctica fueron el anillo que se midió la masa que fue de 1430,28 gramos, el diámetro mayor que fue de 12,76 centímetros y el diámetro menor que fue de 10,73 centímetros. El disco se tomó también la masa que fue de 1398,94 gramos y el diámetro que fue de 22,7 centímetros. En el montaje de disco más anillo perpendicular corrido al centro, la distancia que se corre del eje, el anillo del eje es de 12 centímetros. En el primer montaje, que es el disco perpendicular, se hicieron 5 repeticiones en las cuales se saca un tiempo promedio que es de 7,76 segundos y con la masa control o el contrapeso, como se dice comúnmente, que es de 111,42 gramos. En el disco paralelo, también en todos los montajes se hacen 5 repeticiones. En el disco paralelo sería el tiempo promedio de 5,55 segundos y la masa control es la misma, 111,42. En el disco perpendicular corrido al centro, el tiempo promedio es de 13,802 segundos y ahí la masa control es de 121,44 gramos. Y en el disco más el anillo perpendicular corrido del centro, el tiempo promedio es de 17,014 segundos y la masa control es de 171,44. Y por último se podrán evidenciar el valor teórico y el valor experimental de cada montaje. A continuación podrán observar los diferentes datos de los distintos grupos.
de resultado nos podemos dar cuenta que en disco perpendicular como en disco paralelo tenemos el mayor índice de error, que es del 63%. En cambio, en disco corrido a 12 centímetros y disco corrido con aro tenemos errores del 10 al 1,6%. Estos errores pueden ser porque no tuvimos en cuenta fricción o que no tomamos con precisión los datos. Conclusiones. Podemos observar que a 12 centímetros del centro de rotación es mayor la inercia. Esto se evidencia en cada uno de los resultados tomados. También que la inercia es mayor en el disco en posición perpendicular que en paralelo.